Hola, ¿qué tal? En esta cápsula educativa vamos a discutir el método del gasto agregado para poder calcular el Producto Interno Bruto. ¿Ok? El Producto Interno Bruto se desglosa según el comprador en cuatro categorías, de acuerdo a este método. Estas cuatro categorías son el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del gobierno y el saldo neto de exportaciones, que no es otra cosa más que restarle al valor de las exportaciones las importaciones. Entonces tenemos la fórmula ya conocida según el cual el Producto Interno Bruto valorado a precios de mercado es igual al consumo de familias, inversión de empresas, gasto del gobierno y, en una economía abierta, exportaciones netas. Esto, desde luego, es desde la perspectiva de costó, cuánto costó comprarlos, es decir, desde el enfoque del gasto agregado. Ahora bien, hay que hacer algunas acotaciones respecto a la variable inversión. La variable inversión, también conocida como formación bruta de capital fijo, incluye tres elementos que vamos a ir explicando: la variación de inventarios o existencias, las amortizaciones y la inversión neta en capital fijo. La variación de existencias o de inventarios no es otra cosa más que el conjunto de mercancías que acumula una empresa para hacer frente a picos en la demanda, ¿sí? Es decir, es mercancía que no se vende, sino que se va a vender en un periodo de tiempo posterior. Y por esa razón se le considera una forma de inversión. Entonces vamos a calcular la variación en los inventarios. Si esta variación es positiva, entonces eso va a sumar a la variable inversión. Ahora bien, las amortizaciones. ¿A qué hace referencia a las amortizaciones en este caso? Bueno, hace referencia a las depreciaciones que sufre la maquinaria, el equipo, los inmuebles que se utilizan para producir. Entonces hay que tener en cuenta las depreciaciones y o apreciaciones que sufre el equipo para producir. Por ejemplo, una maquinaria con el tiempo se va desgastando. Entonces es necesario invertirle para que nuevamente esté en condiciones de poder producir. Y eso se le considera, bueno, parte de la inversión. Y bueno, el último concepto, inversión neta, lo vamos a explicar viendo la fórmula que está abajo. ¿Sí? La formación bruta de capital fijo va a ser igual a la variación de las existencias. Si esta variación es positiva, insisto, aumentará la inversión, más la inversión neta de capital fijo, más las amortizaciones, que no es otra cosa, como acabamos de explicar, que las depreciaciones, apreciaciones que sufre el stock de capital. Por lo tanto, si despejamos la inversión neta de capital fijo, va a ser igual a la formación bruta de capital fijo menos la variación de existencias y las amortizaciones. Es decir, que la inversión neta, a diferencia de la bruta, descuenta o le resta, le quita la variación de las existencias y lo que se considera como amortizaciones. Esa es la diferencia entre la palabra bruta y neta, ¿sí? Que la neta le descuenta o le resta la variación de existencias y las amortizaciones, que no es otra cosa, insisto, que las depreciaciones, apreciaciones que sufre la máquina y el equipo. Hecho esta aclaración, podemos ver que el Producto Interno Bruto valorados a precios de mercado va a ser igual al consumo de las familias, la formación bruta de capital fijo, más el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Es necesario aclarar que, por ejemplo, el gasto público incluye no solamente compras en bienes y servicios, sino también una parte de este se destina a la inversión pública propiamente. Entonces, en el equilibrio, en el mercado de bienes, la oferta global tiene que ser igual a la demanda global. En este sentido, la oferta global va a incluir el Producto Interno Bruto valorados a precios de mercado más las importaciones. Esto es la oferta global, es decir, lo que se produce internamente más lo que se compra del exterior, que forma parte de la oferta de bienes y servicios que tiene una economía.
La oferta global, por lo tanto, va a ser igual al consumo de familias, la formación bruta de capital fijo, más el gasto del gobierno, que esto sería la demanda interna, y bueno, más la demanda externa. La demanda externa, que en este caso viene representada por las exportaciones netas. ¿Sí? Estas exportaciones netas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si son positivas, en este caso sumaría a la demanda global. De hecho, la demanda global es la suma de la demanda interna más la demanda externa. ¿Sí? Entonces, nota, los gastos del gobierno incluyen consumo en bienes y servicios finales, también inversión pública, ¿sí? Es decir, formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Es importante entonces redondear la idea. Oferta global es el Producto Interno Bruto valorados a precios de mercado, es decir, todo lo que se generó al interior de un país en las fronteras nacionales, más lo que se trae de fuera. Eso es la oferta global. Y la demanda global, bueno, se integra de demanda interna, que es lo que hacen los residentes nacionales, consumo de las familias, formación bruta de capital fijo, gasto gubernamental y exportaciones netas, X, ¿no? Exportaciones netas, que es la demanda del exterior. Si a la hora de restarle lo exportado menos lo importado, el valor es positivo, bueno, eso sumará a la demanda global. Entonces, hecho esa aclaración, esta es como se obtiene el método del gasto para estimar el Producto Interno Bruto. De aquí tenemos que la demanda global es igual a la demanda interna más la demanda externa. Y la oferta global es el PBI valorado a precio de mercado más las importaciones. Y en equilibrio, la oferta global se iguala a su demanda global. El enfoque del gasto contabiliza entonces el gasto en consumo, inversión, que es formación bruta de capital, gasto y exportaciones netas. El consumo en familias, bueno, ya lo indicamos, es bienes en consumo durable, bienes de consumo no durable, servicios. La inversión, que es formación bruta de capital fijo, es la inversión fija de las empresas, la inversión en construcción de viviendas que hacen también las familias. La inversión en inventarios, esto es básicamente la variable inversión. El gasto gubernamental, bueno, es aquel que incluye no solamente lo que hace el gobierno federal, sino también el estatal y el municipal. Las exportaciones, bueno, es la venta que se hace al resto del mundo. Las importaciones, bueno, la compra de bienes al resto del mundo. Y las exportaciones netas, bueno, la diferencia entre ambas, que es el saldo del comercio con el resto del mundo. Ok, bueno, eso es visto esto desde el método del gasto. En conclusión, podemos señalar que el PBI a precios de mercado es igual a la suma del consumo, la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Nota, los precios de mercado incluyen los impuestos que hay que pagar, menos los subsidios a la producción. De esta manera, el Producto Interno Bruto a precios de mercado se conforma de estas variables: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Hasta aquí llegamos con este video educativo. En el próximo vamos a explicar el método del ingreso.